Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Vamos a conversar de inmediato con José Emilio Bencosme, que viene en representación de la asociación o el sindicato que agrupa a los productores y actores de teatro. Bienvenido, José. Gracias. Bueno que esté aquí. Ustedes acaban de realizar una manifestación que llamó la atención de algunos sectores. ¿Qué es lo que procuran con esto? Bueno, nosotros, gracias por recibirnos. Nosotros del Sindicato de Teatristas de la República Dominicana estamos básicamente reclamando cosas que no son la gran cosa, por decirlo de una manera, ¿no? Valga la redundancia. Nosotros estamos pidiendo que se aumente el presupuesto de cultura porque nosotros hemos visto cómo ha habido una desinversión en el sector, específicamente en el sector teatral o en el sector de los artistas independientes. Entonces estamos reclamando algunos ajustes presupuestarios y aumento del presupuesto al sector teatral. Estamos también reclamando aspectos de seguridad social para los artistas, porque una de las cosas que nos dimos cuenta durante la pandemia es que nosotros como gremio, como teatristas, si no había alguien que tuviera, que el pluriempleo es una realidad de los teatristas, pero si no había alguien que estuviera dentro de una nómina, ya sea porque era maestro de teatro, porque realizara otras acciones, estaba totalmente en desprotección durante la pandemia. Eso es una de las cosas que estamos solicitando. Y la tercera cosa, estamos hablando de un proceso de democratización de las salas del Estado. ¿Y qué nos referimos con democratización? Que haya acceso a producciones, a todo tipo de producciones y a la diversidad del sector a las salas públicas, porque muchas se manejan, aunque dicen que hay una mirada y una apertura, muchas se manejan con un secretismo y con limitaciones. Y hay muchas salas estatales. Sí, hay muchas más de lo que la gente a veces piensa. Por ejemplo, aquí la mayoría están concentradas en el Distrito Nacional. Sí. Pero tenemos, por ejemplo, las salas que corresponden al Sistema de Bellas Artes, las salas del Teatro Nacional, la sala, por ejemplo, el Gran Teatro del Cibao. Y, por ejemplo, el Sistema de Bellas Artes me parece que es la que más tiene, porque tiene, aquí en la capital, tiene la sala Manuel Rueda y tiene la Máximo Avilés Blonda, pero, por ejemplo, tienen una sala en San Cristóbal, una sala en Bonao, una sala... El Narciso González forma parte de este, ¿no? Sí, también, el Narciso González, y que pudiéramos incluir otros centros culturales como el Mauricio Báez, que también está ahí, que no tienen una transparencia ni un acceso tan democrático para los productores. Hablabas de presupuesto, bajo presupuesto. Si se aumenta, ¿qué sería? ¿Para qué sería? De hecho, nosotros no estamos solicitando nada que no esté en la ley de cultura. El presupuesto de cultura actualmente, o sea, no tengo los números exactos, pero no asciende ni siquiera al 0.30% del presupuesto nacional. 0.30. 0.30, exacto. Cuando en función a lo que dice la ley debe de ser cercano al 1%. O sea que todavía falta mucho en ese sentido. Y nosotros estamos solicitando, entre otras muchas cosas, por ejemplo, subsidios específicos para el desarrollo de los artistas independientes. Estamos también solicitando de manera muy puntual que se retome, por ejemplo, el FONECA, que es el Fondo Nacional de Estímulo a la Creación Cultural y Artística, creo, que se realizó, fue una de las pocas cosas que se les reconoce a los ministros Selman y Vergés, que hicieron un fondo que hasta cierto punto no tenía ningún criterio y la gente podía aplicar, y tenía una partida presupuestaria de aproximadamente 20 millones de pesos, que entró la pandemia y se desaparecieron. Ustedes celebraron el Día Mundial del Teatro precisamente con una protesta el pasado domingo, frente al Palacio, con manifestaciones culturales. Lo vimos en muchos medios de comunicación reseñarse. Desde ese momento hasta acá ha trascendido prácticamente una semana. ¿Han tenido alguna respuesta de las autoridades? No hemos tenido, por lo menos de su parte hacia nosotros, ninguna
La ministra, ¿cuál es la relación de ustedes con la ministra? Nosotros no tenemos ninguna relación directa con la ministra. ¿Y la han procurado esa relación? Sí, hemos desde el pasado mes de, voy a decir noviembre, para acercarlo un poco más porque no recuerdo la fecha exacta, pero fue entre octubre y noviembre, hicimos una comunicación, o sea, y que venía sustentada de nosotros en agosto, septiembre, entregamos un balance del primer año del gobierno en materia cultural y a partir de eso decidimos entonces solicitar la cita con la ministra porque nosotros entendemos que tal como establece la ley de cultura, debe de partir, las políticas culturales deben de partir de un diálogo con los sectores que no ha habido específicamente en materia teatral. No ha habido diálogo. Con materia teatral. Hay algo, José Emilio, la cultura y sobre todo la cultura popular ha estado muy marginada en los últimos tiempos. Yo recuerdo que el Teatro Nacional es un teatro de élite. Ahí van los grupos clase media alta y tal, pero el pueblo no tiene posibilidad. Antes existían muchos grupos teatrales, en todo lo largo de la historia, de Juan Pablo Duarte hasta acá, en los barrios, en las comunidades. Y en los 12 años. Y de alguna manera el teatro fue una respuesta del pueblo para concienciar, para sembrar ideas, para educar a la población en torno a determinados temas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todo esto se ha reducido a la mínima expresión, no es que no existe, es muy poco. Bueno, pueden haber muchas respuestas a esa pregunta, ¿no? Hay una parte que es una tendencia global a disminuir de alguna manera los presupuestos en cultura para preferir, por ejemplo, inversión en ciencias, por ejemplo, en matemáticas, en ingenierías, específicamente desde la perspectiva educativa y desde una perspectiva pragmática neoliberal, desde el Estado decir, bueno, yo me retiro y dejo que las cosas sean, ¿no? Y hay muchas iniciativas culturales que sin un apoyo específico del Estado o con políticas que incentiven no se logran. Uno de los cuestionamientos más grandes que hemos tenido a la política cultural, no como sindicato, sino ya como algunas de las personas que militamos y que somos parte del sindicato, es cómo progresivamente desde aproximadamente el 2012 para acá lo que se ha medido, se ha buscado, es una mirada de las industrias culturales. Así. Y que entendemos positivo que se quiera mirar el aporte económico. La cultura como industria. Sí, el aporte económico de la cultura y que en función a eso se determinen políticas. Pero cuando eso se utiliza como una manera para desproteger y para simplemente verlo desde su aspecto económico y no desde sus aspectos, por ejemplo, políticos, sociales, de salud mental, que es una de las cosas que hemos dicho. Ya la UNESCO incluso ha dicho el valor que tiene la cultura para la salud mental y que debiera de ser contada en los presupuestos por su aporte a esa parte del ocio, porque la gente necesita el ocio, ¿no? Necesita esos desahogos. El desarrollo espiritual. Pero en otras palabras, no sé si estoy equivocado, pero se está mercantilizando la cultura. Es lo que si no es negocio, no funciona. Es lo que estamos tal vez percibiendo. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, porque por eso se ve que las salas de teatro que persisten son aquellas que pueden cobrar. ¿Es así o no? Sí, más o menos es la mirada. De hecho, nosotros, dentro de la propuesta de la democratización de las salas, planteamos que no es posible que, por ejemplo, que una sala en el Teatro Nacional, por decir un ejemplo, que algunas, uno dirán, eso no es tan caro, son 10,000 pesos por función, son no sé qué, pero cuando uno no tiene ninguna garantía ni apoyo, eso pesa, ¿no? Pero no sabe si va a sacar inclusive la inversión. Exacto, y es como, no puede ser posible que a un banquero o a una institución, vamos a decir, al Banco Popular que quiera hacer una actividad en el Teatro Nacional, le cobren lo mismo a un teatrista independiente que no puede ni siquiera pagar los ensayos. O sea, y que básicamente depende del ingreso de las taquillas. Entonces, hay una disparidad en el acceso a la sala, y eso es más o menos lo que hablamos en la economía naranja, precisamente, que es lo que ustedes están planteando, la industrialización de la industria cultural, plantea muchos elementos, pero yo creo que incluso dentro del teatro ustedes tienen un elemento que les afecta aún más,
que es que los niveles de popularidad de las piezas que se presentan en Dominicana tienen más fuerza y peso cuando tienen figuras que vienen de otras áreas del arte, televisión, sí, figuras reconocidas, ¿no? Muchas veces en televisión. Ustedes han visto, como parte de la discusión, cómo sortear esto en materia de política pública. Es decir, quienes están fuera de la Compañía Nacional de Teatro o de espacios formales, cómo se sortean frente a esta desigualdad del modelo y del mercado. Gestión, nosotros tenemos gestión propia, utilizamos modelos colaborativos. Parte de lo que queremos lograr con el sindicato es justamente lograr que se genere una política de Estado que no dependa de un gobierno de turno y que se cumpla con la ley, porque la ley establece que el Estado debe de establecer subsidios, subvenciones, concursos, o sea, te pone un conjunto de estrategias para el fomento de todos los sectores culturales, no exclusivamente del teatro, y nosotros solicitamos eso. Y una cosa que es crítica dentro de eso de la cultura naranja es que esa mirada no toma en cuenta, por ejemplo, o sea, es tan amplia que, por ejemplo, un programador técnico que genere software entra dentro de la economía naranja, de igual medida que entra un teatrista. Y, por ejemplo, algunas personas, dentro de las que yo me incluyo, vemos que hay una cosa de artesanal en el teatro, en muchas de las miradas, que no pueden pasar por esa mirada industrial y meramente económica, y deben de tener políticas integrales que vinculen la cultura con la educación, que vinculen la cultura con la salud, que vinculen la cultura con la seguridad nacional. Pero hay muchos artistas que se sienten muy orgullosos de haber promovido esta política y que creen que le va a beneficiar. ¿Cómo los deja a ustedes? Bueno, aquí no hemos tenido esa discusión en colectivo, así que la respuesta es más Pero individual. si ustedes reconocen la necesidad que hay de promover la cultura como deleite social y que sirva la formación de la gente. Que de paso sea más accesible. Más accesible. Yo me he preguntado siempre, ¿por qué las salas de teatro, las privadas, están todas concentradas en la ciudad colonial? Nosotros, bueno, en mi generación, casi todos los jóvenes que nos metíamos a un club, una cosa, hacíamos comedia, hacíamos cosas, sin ninguna pretensión económica, sino de aportar social. Todo esto ha desaparecido. Habían grupos muy formales. En los pueblos no la hay, nadie apoya eso. Pero nadie está tampoco emprendiendo en ese sentido. Todo es cuánto lo podemos ganar, qué puede esto producir, cómo nos autofinanciamos. Como sindicato nuestro rol, tanto al interno del gremio como a la sociedad, es fundamentalmente hacer entender que lo que hacemos es un trabajo, que el teatro y las artes son un trabajo, y que las artes y el teatro contribuyen a elevar el nivel educativo y social y de conciencia de la gente. Justamente, muy importante. Exacto, ¿verdad? Justamente es un trabajo con un valor social. Y justamente Bertolt Brecht, el dramaturgo y director alemán, es una de las personas que con su militancia de izquierda durante la guerra mundial y la posguerra mundial allá en Europa, decía que lo primero que tiene que hacer el teatro es divertir. O sea, no tiene que ser aburrido. O sea, el teatro tiene que ser para las masas, ¿no? Y esa era como la mirada que ellos tenían. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener un teatro que sea específicamente para una élite? Nosotros decimos que hay un conjunto de manifestaciones teatrales que se dan, que tienen que coexistir. O sea, no es como que decimos que no haya un teatro como comercial con figuras. No, bienvenido sea. Pero así como existe ese teatro, también tiene que existir el otro. Debe haber condiciones para que el otro también coexista. En una situación de dignidad, que es lo que nosotros estamos solicitando. Y finalmente también en ese punto, nosotros estamos también tomando en cuenta los derechos del público.
¿El público tiene derechos? El público tiene derechos. Nosotros, por ejemplo, hay un conjunto un grupo de teatristas también, más bien de actores en su caso, que son específicamente una asociación de actores, hicieron un acercamiento al Congreso hacia una ley de teatro y nosotros en ese proceso hemos hecho comentarios a esa propuesta de ley de teatro y decimos, si es para repetir lo de la ley de cine y lo de la ley de mecenazgo, entonces no necesitamos otra ley. Y esa ley que nosotros estamos diciendo, si se va a aprobar una ley de teatro, debe de pasar por la dignidad de los trabajadores teatrales, por las condiciones de este reconocimiento que he estado hablando, pero también por el derecho del público, y es un derecho constitucional que está establecido, porque es un derecho de acceso a la cultura. La de cine no tiene, el público no tiene derecho a ello. Porque es una tenemos que consumir a veces porquerías de películas. Entonces, que en vez de ayudarnos a elevar nuestro nivel de conciencia o de conocimiento, nos mete en el fango. Peor. Pasos a ¿Qué seguir. cosa? Y la financiamos nosotros. ¿Qué cosa, sí. Pasos a seguir, porque ustedes tienen una convocatoria, tienen un reclamo, y a una semana ya no le han hecho caso. Ustedes no tienen la dicha de los transportistas, no tienen la dicha de los profesores que paran la clase, otros paran el transporte. ¿Qué elementos ven ustedes hacer como parte de ese plan de lucha? Nosotros ahora mismo estamos a punto de tener una asamblea, o sea que van a haber algunos puntos que serán discutidos en esa asamblea, pero de manera inmediata nosotros estamos iniciando un proceso de, en las salas y en los montajes y en las cosas que nosotros podamos o estemos trabajando, hacer el conocimiento de lo que estamos demandando, porque también si la lucha se queda solamente en los teatristas, no va a tener un impacto social, pero por ejemplo, si yo le digo al público que tiene derecho, el público también va a entender y va a valorar mi trabajo, ¿no? Entonces, es como esa parte de promover el discurso y hacer entender a la gente que nosotros no estamos queriendo inventar las ruedas. O sea, hay demandas que vienen de 10 años, hay cosas que están en la Constitución, hay cosas que están en la Ley de Cultura y nosotros lo que estamos agregando es el plus de la coyuntura post-pandémica. Pero el Ministerio debe estar de acuerdo con ustedes, por lo menos en el reclamo, de que se invierta más en cultura. Por tanto, a mí me sorprende que no haya un puente, no haya una vía de diálogo. Y un viceministro que es profesor de nuestra escuela, una figura además referente de mucho valor. Giovanni, exacto. Un referente para el teatro. Él no es de la asociación. No, él no está en la asociación. Bueno, que es un sindicato lo que han formado. Tienes razón. Pero nosotros realmente tampoco entiendo por qué no ha habido diálogo. Nosotros estamos abiertos al diálogo y siempre decimos que la estamos ministra abiertos al se diálogo. supone que una persona accesible o no. Si es por la agenda, no parece. Pero todo el mundo nos dice que ella tiene la voluntad. Nosotros estamos esperando de sentarnos a hablar con ella. Ojalá, hable con la diva. Ojalá que... Dígale que lo mandaron de aquí, de este programa. Hablar con la diva, a ver si eso se resuelve. Ojalá. Pues se nos ha terminado el tiempo, José Emilio. Gracias. Pero gracias, muchísimas gracias por... Nos alegra muchísimo ver... ayudarnos a entender esto. Organizándose. Yo creo que es importante lo que ha pasado esta semana. Los sindicatos en República Dominicana, por alguna razón, se están reactivando y yo creo que eso es importante para el equilibrio social que tanto se necesita en el país. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su compañía, porque de esta manera también llegamos al final de esta última entrega de la semana de su telediario 1+1. El lunes estaremos aquí de nuevo con ustedes para otra entrega de su telediario. Así que pásenla bien el fin de semana, no va a haber tanta lluvia, pero con moderación. Siga con la programación del Telentillas y el lunes a las 7 volvemos. Y busquen las obras de teatro que estén presentando. Gracias.